Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Andrés López Maradiaga, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en el Centro Universitario del Litoral Pacífico Sur. El día de hoy nos encontramos en la clase de Química Orgánica, en el cual les voy a hablar de un tema muy importante, el cual consiste en el capítulo 12 del libro del Rand Bull. Para ello les voy a hablar sobre la atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente de 1000 kilómetros de espesor que rodea la lisósfera e hidrosfera. Está compuesta de gases y de partículas sólidas y líquidas en suspensión atraída por la gravedad terrestre. En ella se producen todos los fenómenos climáticos y meteorológicos que afectan al planeta, regula la entrada y salida de energía de la Tierra y es el principal medio de transferencia de calor. Dice que por comprensión, el mayor porcentaje de la masa atmosférica se encuentra concentrada en los primeros kilómetros. Es así como el 50% de ella se localiza bajo los 5 kilómetros, el 66% bajo los 10 kilómetros y sobre los 60 kilómetros se encuentra solo una milésima de la parte, ¿verdad? La atmósfera presenta una composición uniforme en los primeros niveles y está estructurada en capas horizontales de características definidas. Luego tenemos lo que es la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular dice que esta teoría, esta teoría describe el comportamiento y las propiedades de la materia en base a 4 postulados. El número 1, la materia está constituida por partículas que pueden ser átomos o moléculas cuyo tamaño y forma características permanecen en estado sólido, líquido o gaseoso. Número 2, estas partículas están en continuo movimiento aleatorio en los sólidos y en líquidos. Los movimientos están limitados por las fuerzas cohesivas, las cuales hay que vencer para fundir un sólido o evaporar un líquido. Número 3, la energía depende de la temperatura. A mayor temperatura, más movimiento y mayor energía cinética. Las colisiones entre partículas son elásticas. En una colisión, la energía cinética de una partícula se transfiere a otra sin pérdida de la energía global. También dice que la teoría cinética molecular nos describe el comportamiento y las propiedades de los gases de manera teórica. Para eso se basa en las siguientes generalizaciones. Número 1, todos los gases tienen átomos o moléculas en continuo movimiento rápido, rectilíneo y aleatorio, ¿verdad? Como ya le había dicho anteriormente. Y número 2, los átomos o moléculas de los gases están muy separados entre sí y no ejercen fuerza sobre otros átomos o moléculas, salvo en las colisiones. Las colisiones entre ellos o con las paredes son igualmente elásticas. Luego tenemos las propiedades de los gases. Las propiedades de los gases, al no existir fuerza de atracción intermolecular entre sus partículas, los gases se esparcen en forma espontánea. Se dilatan, la energía cinética promedio de sus moléculas es diferente proporcional a la temperatura aplicada. Las características de los gases dice que un gas no tiene forma ni volumen definido. Adquiere la forma del volumen del recipiente en el que éste se encuentra. Es la tendencia que tienen los gases a aumentar de volumen a causa de la fuerza de repulsión que obra entre sus moléculas. Las propiedades de los gases incluye la comprensión, difusión, la capacidad de fluir y la capacidad de expandirse, ¿verdad? Para ello les voy a leer un pequeño concepto de cada uno. Dice que la comprensión es la propiedad que tienen los gases de disminuir su volumen al ser aplicado sobre una presión que logre acerca de la molécula entre sí, disminuyendo las distancias entre estas
resistencia es la propiedad que tienen los gases o a oponerse al movimiento de los cuerpos de manera libre. La difusión es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, las moléculas de una sustancia se esparcen y mezclan con las de otros gases presentes en el ambiente. La capacidad de fluir es la capacidad de moverse continuamente de un lugar a otro. Ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un gas encerrado en un recipiente, como en un globo, basta con una pequeña abertura para que el gas pueda salir, ¿verdad? La capacidad de expandirse. Los gases tienen la capacidad de ocupar todo el espacio disponible debido a su mínima fuerza de cohesión entre partículas y la energía cinética que poseen, o sea, el movimiento de partículas, ¿verdad? Ahora les voy a hablar acerca sobre las leyes, ¿verdad? Tenemos la ley de Boyle, que dice que los experimentos realizados en 1662 por el científico inglés Robert Boyle lo llevaron a establecer que el volumen de una masa determinada de aire es inversamente proporcional a la presión que ejerce sobre ella. Es decir, si se duplica la presión, el volumen se reduce a la mitad. Boyle nos especificó que sus experimentos los había realizado a temperatura constante. En 1676, el francés Edmond Morik encontró los mismos resultados y aclaró que para que la ley sea válida, la temperatura debía ser constante. Estos resultados válidos para cualquier masa de gas a temperatura constante se conocen como ley de Boyle-Marie, ¿verdad? Según la cual el volumen de una determinada masa de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión de ese gas. Su expresión matemática a continuación, ¿verdad? Esta es, aquí la tenemos, lo que nos dice que P.B igual a K1, donde el K1 es una constante. Para una muestra de un gas bajo, dos conjuntos de condiciones distintas a temperatura constante, tenemos que P1 por PB igual a P2 punto P2, ¿verdad? Donde B1 y B2 son los volúmenes sometidos a las presiones y P1, P2 respectivamente, ¿verdad? La teoría cinética justifica esto porque considera que las partículas al moverse en un espacio menor chocan con mayor frecuencia con las paredes del recipiente, lo que se traduce en una mayor presión. Luego tenemos la ley de Charles y Gay, ¿verdad? Dice que la ley de Charles y Gay-Lusser, o ley de los volúmenes, fue descubierta en 1787. Se dice que para un gas ideal a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. En Kelvin, se denomina así debido a lo que los científicos franceses Jacques Charles y Joseph Gay estudiaron de forma simultánea el efecto de la temperatura sobre el volumen de un gas. A una presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae al enfriarse, ¿verdad? Tenemos su fórmula que es P igual a T, igual a CT, donde P representa que es la presión, T es la temperatura absoluta y CT es un valor constante. Luego tenemos la ley de Gauss, que dice que postula que las presiones ejercidas por un gas sobre las paredes del recipiente que lo contienen son proporcionales a sus temperaturas absolutas cuando el volumen es constante. Y tenemos, por último, ¿verdad?, la combinación y leyes de los gases ideales. Dice que las leyes de los gases ideales se puede derivar de la combinación de dos leyes de gases empíricas, ¿verdad? La ley general de los gases y la ley de Avogadro, perdón,
donde K es una constante que directamente proporciona la cantidad de gas, ¿verdad? Esa N, esta es la ley de Avogadro. Bien, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.